City Church Latino desde Dallas, Texas presenta Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para caminar en su reino por medio del conocimiento de Cristo y sus preciosas promesas. Así que amigos, tengan ánimo y caminemos juntos en el reino de Dios. El día de hoy con la enseñanza Súbete al tren, parte 1. Yo declaro que mi corazón es buena tierra para recibir la palabra de Dios. Y creo que su palabra tiene la unción y el poder para transformar mi vida. Y yo prospero en todo lo que hago. Dale un fuerte aplauso a Dios esta mañana. Me da mucho gusto nuevamente que estemos aquí y de veras que la intención de estar en una iglesia es poder crecer y poder ser equipados con la palabra de Dios, con el conocimiento de la palabra de Dios, con la revelación del Espíritu Santo para que nuestras vidas puedan ser transformadas. Amén. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Espero que tu intención de venir aquí a la iglesia no sea checar tarjeta, sino más bien de abrir tu corazón y escuchar lo que el Espíritu tiene que decir a tu vida. Y ese es nuestro corazón. Y cuando nosotros estamos preparando un mensaje, ese es mi enfoque. Señor, dinos qué es lo que quieres para tu iglesia. Cada iglesia tiene una misión específica dentro del reino de Dios. Y cada persona que llega a una iglesia es porque Dios tiene un plan para esa persona, para esa iglesia. No es casualidad que tú estés aquí el día de hoy. El que tú seas parte de una iglesia no depende de si está cerca o está lejos. No depende si te gusta o no te gusta. En el sentido de la iglesia, de que si, ay, pues está bonito el edificio. No, pues no me gusta. Ay, ese color anaranjado no me gusta. ¿Sí? No se trata si la banca está cómoda o no. De hecho, le pusimos algunos clavos a algunas. ¿Es importante todo eso? Claro que es importante. Pero la razón principal de que tú estés en la iglesia local es porque Dios te ha llamado a que desarrolles tus dones, a que desarrolles tus capacidades y que seas parte de lo que Dios tiene preparado para ese lugar donde estás viviendo en ese momento. Una cosa también interesante es que las iglesias es la familia de Dios y cuando tú te integras a una iglesia eres parte de esa familia, pero no necesariamente quiere decir que ya vas a estar ahí para el resto de tu vida. A veces que la gente tiene temor de ser parte de una iglesia como miembro de la iglesia porque parece como que ya firmó su sentencia. ¿Sí? Y no es para nada, sino que tú puedes ser parte de una iglesia por el tiempo que Dios quiera que estés en ese lugar. Y cuando te tengas que mover por las razones que Dios te quiera mover, está bien. Nosotros somos una iglesia muy abierta en ese sentido. Apreciamos a nuestros miembros, apreciamos a la gente que nos visita, pero estamos enfocados en desarrollar los planes que Dios tiene para cada persona que se considera miembro de la iglesia. O sea, el plan de mi vida como papá en mi casa es desarrollar y que mis hijos alcancen su mayor potencial en su vida. Pero si mis amigos invitan a un amiguito a la casa, un amigo, pues lo voy a atender bien, lo voy a cuidar bien, le voy a ofrecer algo de comer, vamos a pasar un buen tiempo juntos, pero no es mi responsabilidad que él alcance su máximo potencial en su vida. Es un visitante en mi casa. Es lo mismo en la iglesia. En la iglesia vienen visitantes a la iglesia y son bienvenidos, vamos a pasar un tiempo juntos, vamos a alabar al Señor juntos. Pero como pastor es mi responsabilidad ayudar a la gente a desarrollar sus dones, su capacidad, su propósito en la vida cuando son miembros de la iglesia. Entonces hay una diferencia entre ser miembro y ser visitante. Los dos son bienvenidos. Es simplemente cuál es el approach, cuál es el enfoque que se le da a cada persona. Entonces por eso es importante pertenecer a la iglesia local. Porque ahí es donde tú puedes conocer a otras personas, pero también lo más importante es donde otras personas te conocen. Porque uno puede aparentar muchas cosas cuando visitas a un lugar. Cuando uno llega a una casa, ¿verdad?, de visita, tampoco no es bien así, que, oye, buenas tardes, pásale, ¿te quieres sentar? Sí, por favor, agüita, sí, bueno, gracias, no, ahorita no, ándale, por favor, no, que un poquito, bueno, ándale, ¿no? Así todo.
Y llega alguien, te paras y todo. Pero luego en tu casa avientas la chancla por allá, no te paras, no haces nada, ¿verdad? O sea, como que actuamos de una manera diferente. Y la idea es que siempre seamos los mismos en todas partes en nuestra vida. En nuestra casa, aquí en la iglesia, en la oficina, en el trabajo, donde quiera que tú vayas, que tú seas la misma persona. Eso es lo que que Cristo quiere. Y por eso nosotros estamos invitando a la gente que tenga una vida real en Cristo, no una religión. No nos interesa tener religión. La religión trae caretas, trae máscaras, no es igual a la gente. Y por religión me refiero a normas. ¿Sí? No estoy hablando específicamente de ninguna religión, estoy hablando a normas, a tener conceptos donde tú haces lo que dices que vas a hacer y no importa cómo es mi vida acá interna, yo cumplo con esto y entonces estoy bien con Dios. Nosotros no trabajamos así, el reino de Dios no es así. El reino de Dios es transparente, sincero, y lo que tú eres es lo que Dios quiere, sea bueno o sea malo. Por eso aquí en esta iglesia siempre decimos que no importa cómo vengas, lo importante es cómo te vas. Y entonces vamos a ver este versículo que está aquí, que este mensaje del día de hoy le puse súbete al tren. ¿Sí? Súbete al tren. Y si alguien ha estado en una estación de tren, cuando la gente está arriba, empiezan a sonar una campana, ¿verdad? Y luego empiezan, ¡vámonos! ¡Vámonos! Y ese es el concepto de que la gente se tiene que apurar para subirse al tren, porque el tren trae un horario, trae un destino y no puede esperar a que tú estés listo. O sea, tú no puedes, voy al baño, ahorita regreso. Si voy a comprar unas palomitas, ahorita regreso. No, o sea, el tren va a arrancar y por eso hay varias señales continuamente de decir, vámonos, en 5 minutos, vámonos, 3 minutos. Así está. Y yo quiero que veas, la iglesia, por lo menos CCI Latino, está en ese proceso donde está haciendo una parada en este momento diciendo, hey, vámonos. Y vamos a ver hoy hacia dónde vamos. ¿Y cómo se debe de ver una iglesia en el reino de Dios? Dice aquí esta palabra, está hoy en Gálatas 5, voy a leer el versículo 1 y luego el 13 y el 14. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. O sea, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres. La palabra correcta, la palabra clave ahí es permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces, no es parte de la serie que vimos, pero cuando aprendemos a vivir en libertad, de repente te encuentras en tu tierra prometida o en el lugar correcto donde tienes que estar o en la iglesia correcta donde Dios quiere que estés y de repente volteas y dices, sí soy libre. Dios sí me ha liberado de cosas. ¡Wow! ¿Sí? Por eso dice esto la palabra, o sea, en verdad Dios te liberó. En verdad Cristo te liberó. Y ahora va a empezar algo nuevo en tu vida. Pero asegúrate de permanecer. La clave es permanecer. Yo he conocido diferentes personas y diferentes circunstancias donde Dios hace un milagro en sus vidas, pero no permanecen. Donde Dios, o mejor, aún en el mundo, hay gente que ha cometido un delito y por ese delito tienen una sentencia y caen en la cárcel y después son libres. Pero no se aseguran de permanecer libres, sino que recurren nuevamente a su vieja manera de vivir y entonces vuelven a caer en esa posición. Igualmente con los vicios, igualmente con todo eso. Entonces, cuando Cristo nos libera y nos pasa por ese proceso de Egipto, de desierto, de llegar a ese momento de decisivo y entrar en esa tierra prometida, el punto es, permanece libre, permanece. No se te ocurra cambiar lo que ya Dios pagó por ti y echarlo por la borda. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. O sea, nosotros hemos sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y es interesante este proceso porque cuando uno es libre, dices, ay, ahora sí voy a hacer todo esto. Pero nuestra carne, si no estamos permaneciendo, ahorita voy a hablar de lo que significa permanecer, nos empieza a jalar. Y como que empezamos otra vez a hacer manga ancha.
Y como que empezamos a hacer las cosas que dejamos de hacer antes, que nos metieron en conflictos, y volvemos otra vez con el tiempo a estar igual que antes. ¿Alguien se puede identificar con eso? Sí, es fácil volver a caer en lo mismo, aunque uno lo promete que jamás lo va a hacer. Si quieres participar de lo que está sucediendo en City Church Latino, acompáñanos los miércoles a las 7 de la noche en nuestra reunión familiar o el domingo a las 12:45 de la tarde en nuestro servicio de celebración en el 1530 de North Carroll Avenue en Dallas, Texas, o visita nuestra página en internet citychurchlatino.com. Nuestra iglesia es una iglesia enfocada en Cristo y la familia, y siempre tenemos un lugar para ti. Ahora regresamos con la enseñanza de hoy, Súbete al tren, parte 1. Hay gente que está en situaciones complicadas y le dices, ok, te dejo en libertad o te perdono esto o lo que sea si me prometes que jamás lo vuelves a hacer. ¿Qué dice esa persona? Bueno, no, déjame lo pienso. Dice, claro, sí, ¿dónde firmo? ¿Y qué pasa con el tiempo? Después otra vez vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es una mala persona? ¿Es una persona que pues, no tiene conocimiento, no sabe qué está haciendo? No, la clave es que no permaneció en libertad. Entonces, el corazón de nosotros y mi corazón, y creo que obviamente que es el corazón de Dios, es que cuando Cristo nos libera y nos hace libres, en verdad libres, su deseo es que permanezcamos en ello. ¿Para qué? Para que podamos ayudarnos unos a otros. Y la forma de permanecer libres, una de ellas es que estés preocupado por los demás. Porque cuando tú te preocupas únicamente por ti, empiezas a ser egoísta y empiezas a jalar las cosas otra vez hacia ti. Y entonces tú te conviertes otra vez en el núcleo de interés. Y por eso pasó lo que pasó antes, porque tú eras el centro de tu vida. Y cuando Cristo te libera, quiere que te enfoques en los demás. Y por eso creó la iglesia, porque es donde Cristo equipa a sus hijos. Y la gente a veces me dice, yo y Dios, hoy tú vas a, no, yo no voy a la iglesia, como que no me gusta mucho, pero tengo una relación con Dios. No, hombre, el Señor y yo somos así. Leo mi Biblia todos los días, pongo alabanzas, ¿sí? No, si yo en la iglesia no canto mucho, pero en la casa canto, pero como pajarito. Pero hay una dinámica que se genera en la iglesia que te forza a crecer. O sea, no todo mundo somos monedita de oro. Y no todo el mundo, como que ya estás en una iglesia y de repente empiezas a conocer a la gente. ¿Se acuerdan lo que les dije cuando invitas a alguien a tu casa? Hola, ¿cómo estás? Pásale. Sí. Y luego ya al cuarto o quinto domingo, el hermano que te recibió con esa sonrisa colgate, ¿verdad? Y te pasó a tu lugar, ya por acá sin querer no te saludó porque te iba corriendo al baño. Y tú dices, ya ves, son unos hipócritas aquí. Y empezamos a pensar cosas de los demás porque tenemos una condición que es una condición pecaminosa. Y mientras no nos enfoquemos en los demás, vamos a estar viendo cómo podemos estar bien nosotros. Y entonces cuando venimos a una iglesia, venimos con el sentir de necesidad. Y está bien, cuando tú vienes por primera, segunda, quinta, 10ª vez, vienes con una necesidad en tu vida. Pero llega un momento que Dios quiere liberarte de todo eso para que seas una persona libre, y en vez de siempre estar viendo si la gente llena tu necesidad, tú empieces a llenar la necesidad de otros a través del amor de Cristo. Porque si no, siempre vas a estar buscando que la gente te haga, te diga, te salude, te abrace, ore por ti. Pero cuando tú saludas, cuando tú abrazas, cuando tú haces algo por los demás, es importante permanecer dentro de la iglesia porque eso nos ayuda a crecer. Es un proceso, lo entiendo, y por eso tenemos un sistema que Dios nos ha dado para que camines ese proceso. No estamos exigiendo que nadie haga algo oye, yo no invito a alguien a mi casa y lo pongo a lavar los platos, sino lo atiendo. Pero llega un momento que si va a vivir conmigo 6 meses, lo siento, le digo, bueno, hay algunas reglas en la casa y no siempre voy a lavar tu plato.
Me encantaría que lo pusieras tú en la lavavajilla. Me gustaría que tú tendieras tu cama. ¿Cierto o falso? Entonces igual la iglesia se empieza a convertir en una familia y empezamos a participar todos y nos empezamos a dar cuenta de los dones que cada persona tiene, de las habilidades que la gente tiene y podemos ponerlas en función del reino de Dios. Entonces eso es lo bonito de pertenecer a una iglesia, que no se trata de ti únicamente, sino también se trata de los demás. Entonces un tren, como vemos ahí, o sea, cuando Dios nos da la oportunidad de pertenecer a una iglesia, yo me lo imagino como un tren. Pero ese tren, si lo vemos ahí como es un tren de 1960 y tantos, está bonito y todo, pero pues no sirve para mucho. Porque un tren fue destinado a llevar personas o una carga, ese es un tren de pasajeros, a llevar personas a un lugar específico. Pero si no lo lleva, si no está cumpliendo su propósito, entonces no sirve para nada. Entonces quiero decirles que hay veces que hay iglesias que no están cumpliendo su propósito. O sea, cuando Dios nace en el corazón de una persona, poner una iglesia, tiene que ser de Dios. Porque poner una iglesia o abrir una iglesia no es como un negocio. Ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos un negocio? El otro día hice una mezcla de jabón y me salió un shampoo. Vamos a ponerle super shampoo, ¿sí? Y vamos a poner un negocio. Sí, pues ¿dónde? Y empiezas a planear eso. ¿Está mal? No, no está mal. De hecho, todos los negocios iniciaron de una idea. Pero las iglesias no nacen de las ideas de los hombres. La iglesia nació en el corazón del Señor. Entonces dice que Él va a edificar su iglesia. No somos nosotros los que la edificamos. Nosotros participamos de la iglesia. ¿Podemos ver eso? Entonces, la intención es que tú participes, pero si la iglesia no hace su función, Cristo pone en el corazón una iglesia, dice, ok, vamos a abrir una iglesia aquí, pero si la gente que Dios empieza a mandar no es organizada, no se empieza a manejar el propósito correcto y no hay una visión clara de a dónde vas, esa iglesia se mantiene estática. Y entonces cuando tú te subes a un tren, vamos a suponer ese tren, llegas corriendo, ¿verdad? Porque siempre que alguien se ha subido al metro, al tren, aquí, algún metro, algún tren, siempre, no sé si te das cuenta, vas como con prisa. Sí, vas en la estación del tren y vas como corriendo, como buscando, porque no se te vaya a ir el tren. Es más, ahí está un dicho que dice, ya se te fue el tren. Cuando ya estás medio vegetal, ¿verdad? Y no te has casado y tú dices, ya se te fue el tren. Como que hay cierta prisa en nosotros de alcanzar el tren. Y vamos a suponer que te metes al tren, te sientas en el tren y estás ahí y dices, ay, sí llegamos a tiempo, qué bueno, ay, estaba bien carrereado. Y estás ahí, pasan 5 minutos y yo creo que ya ahorita ya nos vamos. Y pasan 10 minutos y pasan 20 minutos, ya te empiezas a preocupar. Porque dices, o llegué muy temprano o el tren que está mal. Y empiezas a buscar afuera y no hay nadie. Hay otros 4 como tú, ¿verdad? Que llegaron ahí, están en el tren, están viendo así como diciendo, ¿y ahora qué, a dónde vamos? ¿Se va a ir o no? ¿Qué pasa? Después de 3 horas, 2 horas, ¿qué haces? Te bajas del tren. ¿Cierto o falso? Es igual con las iglesias. Cuando Dios llama a una iglesia y se abre la puerta de una iglesia y la gente empieza a venir a la iglesia, quiere saber a dónde va y que está caminando, porque si no, ¿qué va a pasar? La gente se baja. Porque dices, bueno, pues ¿qué estamos haciendo aquí o qué? Y saber a dónde vas es cuando tu vida está avanzando y está siendo retada. Allí yo crecí en la metrópoli de Celaya, Guanajuato, ¿sí? Y había las vías del tren, le decían. Y entonces mis amigos y yo íbamos ahí a las bajaditas, se llamaban las bajaditas porque estaban así, ¿verdad? Las bajaditas de tierra y eso, y pasaba el tren. Y entonces jugábamos a subirnos al tren. Y entonces el tren empezaba a caminar, era una estación de tren, y empezaba a caminar, y entonces corríamos junto al tren, y lo agarrábamos y nos subíamos al tren. Yo sé que algunos se subieron a la Bestia, pero ese es otro tren. ¿Sí? Si yo me bajé luego nomás me subía y me bajaba. Pero el problema era que si no podías acelerar el paso lo suficiente, te quedabas abajo del tren. Y el problema también era que si te subías al tren y no te bajabas rápido, te ibas en el tren. Entonces tienes que saber bien a dónde va ese tren,
Porque ese tren me acuerdo que iba a Irapuato, a Salamanca, Irapuato. Yo tenía como 12 años, yo decía, si mi mamá sabe que estoy en Irapuato, así me va a ir, ¿verdad? Qué fresas ni qué nada. Entonces, me tenía que bajar rápido. Y bueno, esa es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia tiene que ser una vida, un tren que está en movimiento constante, y en diferentes etapas de la iglesia hace como un alto para poder resurtir combustible, poder reafinar los puntos, arreglar los tracks, ¿verdad? Las vías, para que pueda seguir el camino y el destino que Dios ha puesto en ellos. Y en ese momento Dios sube gente al tren. Gente que está buscando y que va buscando ir a ese lugar. Gente, Dios las trae a través de personas, a través de situaciones, a través de amigos, de comunicación, etcétera, y la gente se sube al tren. Entonces yo quiero que te imagines que estamos aquí en esta iglesia y que estás sentado en un tren. Y tengo buenas noticias, ese tren sí se está moviendo, ese tren sí va hacia adelante. Y la razón cuando ves que un tren se está moviendo es porque la gente se sube. Y cuando un tren va a un destino que tiene propósito, se llena de gente. ¿Sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que iba a Salamanca, Irapuato y todo eso, León, y luego llegaba hasta Guadalajara ese tren. Obviamente tenía un propósito y tenía mucha gente que subía a ese tren. Pero si decían, no, pues va aquí a la Comanquilla de no sé qué, ¿verdad? ¿Aquí dónde? Pues el pueblito, pues a lo mejor subían 3. Quiero decirte que Dios nos ha dado un propósito grande en esta iglesia. No importa cómo empiecen las cosas, lo importante es la visión de las cosas. Y esta iglesia, Dios nos ha llamado a ser una iglesia que impacte no solamente esta ciudad, sino esta nación en el mundo latino. Queremos ser una iglesia relevante, no por nosotros, sino por Cristo. Queremos ser una iglesia que impacte la vida de la gente y la transforme en nuestro precioso idioma de español. Y también en inglés. Why not? ¿Verdad? Porque está la nueva generación que está creciendo y habla inglés, pero también tiene esas raíces latinas. Entonces Dios está haciendo cambios y poniendo cosas, direcciones en nuestros corazones para que nosotros alcancemos ser esa iglesia que tenga ese impacto, no solamente local, sino a nivel ciudad, a nivel estado, nación, y que podamos multiplicarnos en muchos otros. Nosotros esperamos que a través de esta iglesia salga mucha gente con dones, con habilidades para que toque el mundo. No es nuestro pequeño reino, si nosotros pertenecemos al gran reino de Dios. Y Dios está trayendo gente capaz cada día más para podernos ayudar a llevar esa visión. Y quiero decirte algo interesante, tu visión encaja con la visión de la iglesia. No es que tú tienes que hacer únicamente la visión de la iglesia, sino Dios quiere que tu visión que Dios ha puesto en tu corazón se una a la visión de la iglesia y potencialice el propósito de la iglesia. Esperamos que tu vida haya sido bendecida con la enseñanza de hoy. Continuaremos a las 9:30 de la mañana con el mensaje Súbete al tren, parte 2. Y recuerda escuchar también nuestro programa Éxito en la Familia de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Sintonízanos aquí en Caminando en el Reino con el pastor Luis Román. Me llamas más cerca, me atraes a ti. Tu esperanza me llena, me das tu amor. Me llevas más profundo, cambias todo mi ser. Tu gracia me redime, restaurado estoy, ahora nuevo soy. Y es por ti. Soy yo, tú me levantas, ahora vivo.